Yo parto de una obsesión, ¿no? Lo tengo que confesar, que el disco de Sabicas con Joe Beck lo encontré yo en Francia. Y ahí yo cuando escuché eso aluciné, de verdad. Tengo la flor de un cariño que corta de la ribera pa' ponérsela en el pelo a la niña que me quiera. Ay, que donde te estuviste, hace que mis ojos te buscaron, que no quisieron ver. No era una fusión perfecta, pero era la guitarra de Sabicas, batería bajo y guitarra eléctrica, ¿no? Y claro, eso en el año 67 era fortísimo. Es la prehistoria del flamenco rock. Creo que el primero que lo hizo fue Sabicas. Cada mañana y a mi voz llega su luz, brilla el sol y en las tinieblas un mal sueño se alejó, se perdió. Tumbarme a la Bartola y escucha la nueva ola con traje de cola metida en el coche. Hoy familia feliz, familia feliz, tú di conmigo se entraña que sí. España entera repite ya sí, familia feliz, familia feliz. Feliz. Pero la vida pasa, pasa para todo. En el principio era la nada, que más o menos también podría valer ahora mismo, porque en el principio en realidad era la nada, porque era una España negra y oscura y sobre todo mentira, era una absoluta mentira todo, desde lo que te enseñaban en los colegios hasta las formas de comportamiento, las relaciones sociales, todo. Y además era una mentira opresiva que te golpeaba, o sea que cualquier persona te podía pegar un bofetón por la calle. El poder tenía que mantener de alguna manera a la gente medio tranquila, haciéndole creer que efectivamente España era el mejor de los mundos, que aquí no había los problemas que había por toda Europa, que éramos la reserva espiritual de Occidente, yo qué sé, una cantidad de mitos y de falsedades. Y por ahí una frase famosa que dice, se puede engañar, ¿no?, a una parte del pueblo todo el tiempo o a todo el pueblo durante una parte de tiempo. Lo que es imposible es engañar a todo el mundo todo el tiempo. Attention, please. Unless you have been instructed otherwise by your supervisor, proceed immediately. Yo creo que era fundamental la influencia de los americanos. Es decir, o sea, la influencia en este caso muy benéfica de las bases americanas cercanas a Sevilla, fundamentalmente Morón, pero incluso también Rota. Siempre se ha dicho que las bases, a mí no me gusta eso porque parece como que las bases militares luego difunden la cultura, pero parece que de alguna forma es verdad. Y las bases americanas pues también difundieron discos americanos, películas americanas, una cierta cultura americana, porque entre los soldados bronca pues también había soldados hippies que no querían ser soldados, ¿no? Yo recuerdo algún viaje a la base de Rota, donde con algún amigo pues podía introducirme en ella y comprar los discos que entonces tenían para los soldados de la base nada más, no para la gente de fuera, pero que pues ya te digo, por influencia de un amigo soldado que entonces pues me compraba los discos, pues yo compraba discos que alucinaba, ¿no? Porque era como ir al extranjero a comprar discos de primera línea, ¿no? Además tenían bastante buen gusto, o sea, porque también podía ser música norteamericana, que también la hay, ¿no? No, pero realmente en Rota había la suerte de que la gente de allí parece que tenían unos gustos musicales bastante exquisitos. Tuvimos acceso
a una información musical, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte era el momento álgido de la psicodelia californiana, ¿no? Entonces todos los productos y todos los ensayos que se hacían en California a los 10 días estaban en Morón y en Rota. Entonces yo pienso que ese fue el revulsivo, lo que cambió una sociedad, como tú dices, no tan estática, tan como es Sevilla, tan incomunicada en aquella época con el resto de España, fue sin duda la influencia americana. Los discos que tenían esta gente pues se lo pasaron a gente de Sevilla, gente más o menos que tenían contacto por lo que fuera con ellos, y entonces pues estos discos pasan a manos de gente que tienen emisoras o tienen acceso a programas de radio un poco modernos, entonces empiezan a meter esta música que no la encontrabas en el mercado. Por supuesto nadie en aquella época solía ir a Nueva York. Entonces pues esto crea un oído para la música que en el resto de España todavía no es. Chequeábamos el hit parade de nuestra radio y llevaba una semana por delante del de Nueva York. Teníamos los mismos discos, pero la gente votaba los discos buenos mucho más rápido. O sea, se daban cuenta de lo que era bueno en las listas y hacía subir más rápido la buena música. Dentro de esa buena música, Sevilla se acoge muy rápidamente a todo lo que fuera una música de ruptura. Esos discos llegan, como ahora decimos, de importación, ¿no? Por métodos pues seguramente muy poco ortodoxos. Y a partir de ahí y de los programas de radio de Alfonso Eduardo, de Joaquín Salvador, etcétera, etcétera, yo creo que se crea un movimiento. El movimiento significa no solo una gente que escucha esta música, sino unos músicos que se alejan de una manera premeditada del flamenco sin perder las raíces, porque vaya en el fondo lo que está jugando es con un ensamblaje entre el blues y el flamenco, ¿no? Aquello de, como decir, negros y gitanos todos son hermanos, decían en esa época en Sevilla. Fue muy fuerte. Un sitio, digamos, demasiado avanzado para la época, ¿no? Los locales donde se hace un lugar de reunión que puede llegar luego a ser un foco de opinión, pues eso es importante. Y eso pasó en Sevilla con el Club Don Gonzalo, que era de Gonzalo, y en Barcelona con Celeste. There's a man going round taking names. There's a man going round taking names. Yes, speaking my father's name. Yo recuerdo haber ido épocas de mi vida casi toda la noche a Don Gonzalo. Toda la noche. ¿Por qué? Porque era un sitio donde sabía que te sentías libre. Que te encontrabas a gente con la que podías hablar y participaba de las mismas cosas y de las mismas creencias que tú podías, y de las mismas ideas y de los mismos proyectos y de las mismas inquietudes. Que donde se crea un poco este ambiente un poco de la Sevilla, no digamos marginal, pero de la Sevilla diferente, una alternativa. Silvio se codea con los baterías negros americanos, ahí había no solamente un intercambio musical, sino había otra forma de ver la vida. O sea, fuiste tú el hombre que planteó la idea del flamenco rock. Sí. Sin embargo, después Smash siguió sin ti. ¿Te robaron la idea? No, no me robaron la idea. Yo di la idea, ¿no? Entonces ya incluso hicimos unos pequeños ensayos. Mientras que nosotros estábamos haciendo la música que teníamos y actuando con la nuestra, estábamos haciendo unos pequeños ensayos del flamenco rock. Pequeños ensayos, de tanteo. En esa época yo me retiré, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me casé y compré una casa en Marbella y me fui para allá. ¿Te había dado pasta lo del Smash o qué?
No, me había dado pasta a mi suegro. Ah. Cuando íbamos al campito de Manes, en el Parque de los Príncipes, había una familia gitana en el campo, viviendo allí en una especie de tiendas de campaña, y entonces un día llegamos allí y estaba María, que le decíamos María, no sé, y mandaban a los niños a pedir por ahí, traía y hacían unos potajes. Como estábamos allí siempre tocando la guitarra, terminamos acercándonos unos a otros a ellos y empezamos terminando cantando, por ejemplo, Lolón de Wastower y los gitanillos bailando por allí. Y esa era una mezcla que a mí me hubiera gustado que alguien lo hubiera grabado, porque era una cosa muy inocente, nada pensada, nada de como después se hizo, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a hacer flamenco rock, no. Era una cosa natural. Sabica fue un maestro de la guitarra rupturista, además, ¿no? Porque anteriormente estaban las escuelas de fundamentalmente Ramón Montoya, Niño Ricardo, y él fue el que estiró un poco más la guitarra. Él fue el que aconsejó a Paco de Lucía que siguiera su camino, que se olvidara un poco del Niño Ricardo, y fue además de alguna manera el presidente de Smash, de la etapa flamenca de Smash. Sabica es un guitarrista clásico, que yo lo conocía toda su discografía, la que tiene con Carmen Amaya, sus discos solos, ¿no? Y lo que había tocado toda la vida, pues los palos clásicos del flamenco. Entonces de pronto se mete con una banda de rock, pero heavy. Joe Beck se llama el guitarrista, y de pronto pues surgen unas fusiones un poquito raras, ¿no? Pero a mí me cautivaron hasta tal punto que yo me quedé con ese gusanillo dentro, ¿no? Pues estaba haciendo yo la mili y vino Ricardo Pachón y me preguntó si yo quería hacer un disco con Smash. Yo le dije rotundamente que no, y entonces pues me dijo que si me sacaba de la mili, ¿qué pasa? Entonces yo le dije rotundamente que sí. Si quisiera esta gitana, si quisiera esta gitana, conmigo la casaría, y en la iglesia de Santana, y en la iglesia de Santana, y en la iglesia de Santana. Y cuando se integró en Smash, realmente en su propia familia, ¿no? Y en el mundo gitano eso se veía muy mal, que hace un gitano con los payos estos de los pelos, ¿no? Cuando Oriol Regaz me propuso producir a Smash, los conocí por lo emblemático que supone el grupo precisamente en un movimiento underground de rock, pero me anunció que Molina, que era un cantante flamenco, se había incorporado en el grupo, y para mí supuso una apuesta de ver qué partido podía sacar de esta aparente incompatibilidad entre el rock y el flamenco. Es curioso porque hay una letra famosa del Año Los Peines: a mí se me importa poco que un pájaro en la Alameda se pase de un árbol a otro. Y Julio canta India Alameda, I really don't mind if a bird. Eran traducciones de letras gitanas antiquísimas al inglés.
lo que más les costaba trabajo era el pellizco. El pellizco hay que sentirlo, no se puede aprender, se puede asimilar. Entonces, pues yo conseguí que asimilaran el pellizco, ¿no? Eso es muy difícil, para eso hay que nacer asimilando los niños. O sea, un gitano con 4 años ya sabe lo que es el pellizco, pero porque lo trae en la sangre, porque eso no se aprende, ¿no? Y Mariquilla fue a la fuente y con el novio se casó. Mariquilla, sí, Mariquilla, no, Mariquilla, mía de mi corazón. Ay, 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 Mariquilla, sí, Mariquilla, no. Y yo no conocía a Manuel entonces, pero él estaba tomando la guitarra y yo estaba, yo estaba en una silla adelante, hostia, fijándome cosas suyas, ¿no? Y la mano derecha sobre todo, ¿no? Como en el rock se usa una púa, ¿no? Pero él usaba los dedos, ¿no? Y claro, Manuel puso el disco de Camarón, Son tus ojos, 2 estrellas. Nosotros quedamos así. Eso fue muy fuerte. Fue el primer grupo de rock que se metió en el flamenco. Y además, de una manera muy experimental, por un lado, con muchas ganas y de unos conocimientos cabales que tenían, por supuesto, Manuel Molina, y ahí estaba Gualberto, y sobre todo el interés que demostraban tanto Henry, ¿no? Su visión guiri de la cuestión, los compases que ya llevaba Antoñito y ese motor que siempre tiraba para adelante, que era Julio Matito. Julio era un tío muy listo, listísimo. Y a mí me gustaba trabajar con él, ¿no? Éramos los dos los que nos íbamos adelante al escenario y con la mirada ya nos conocíamos. Y como Henry se llevaba muy bien musicalmente, todos nos llevábamos muy bien, te estoy hablando musicalmente, con Antoñito. Y Antoñito conocía perfectamente a Julio, pues ahí había una cosa muy hermosa, ¿no? O sea, yo iba por libre, pero apoyado por Julio, y Julio iba a apoyar por los demás, ¿no? O sea, era como una cadena de cariño hacia la música. Es la primera vez que se hace una aproximación intensa, íntegra, orgánica, no los pastiches que habían hecho, encantadores por otro lado, que habían hecho los brincos o las moderneces que hacían determinados flamencos. Esto es orgánico, genuino y sobre todo está preñado de posibilidades, como ha demostrado el tiempo. Y la verdad es que estudiamos lo suficiente como para convencernos a nosotros mismos, que es lo más importante, y convencer a la mayoría del público. La gente cuando nos escuchaba, la gente, quiero decir, mínimamente sensible, cuando nos escuchaba alucinaba, ¿no? Porque nosotros también alucinábamos, en los ensayos, decir, coño, qué bonito, porque nosotros nunca hemos unido nuestras culturas musicales, nosotros las hemos fundido, nosotros hemos mezclado. Escuchábamos a Pink Floyd, escuchábamos a Beatles, a Bob Dylan, a Joan Baez, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix. Por lo mismo escuchábamos a Sabica, escuchábamos a la Bernarda, a la Fernanda, a Camarón en sus primeros pasos. En fin, que entonces para poder identificar eso de alguna manera, pues yo le decía a Antonio, ¿no?, que era el que más cuidado tenía con todo, y o por lo menos con el que yo más me enrollaba. Mira, Antonio, en el tercer tema de Cream hay una bulería. Sí, una bulería, y ponía el tercer tema de Cream y era por bulería. Y entonces, y de la misma manera él me lo decía a mí, ¿no? Él con otra cosa. Una relación, y de entonces, hecho, escuchábamos con lo que pretendíamos hacer. Exactamente, entonces pues era una forma era como un dialecto, era como un idioma que hablábamos nosotros. Y al mismo tiempo estábamos informándonos de lo que cada música tenía, tanto flamenco como la música.
Y con mi guitarra en mi mano, yo soy capaz de demostrar de que nací buen gitano y nací cerca del mar. Algarrobín, de la vela de San Juan. Algarrobín, ay, algarrobán, de la vela de San Juan. Yo me subí un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, Leo, jaleo, anda, Leo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va. Se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando. Empezamos Jesús de la Rosa y yo, y después con la creación de Tele como batería, empezamos a grabar, que nosotros no sabíamos ni incluso cómo iba a resultar el experimento, y grabamos, y cuando escuchamos lo que habíamos hecho, nosotros mismos nos sorprendimos, nos emocionamos con lo que estábamos haciendo. Triana comenzó en la calle Betis con Manuel Molina y empezamos
a inventar cómo podríamos hacer una música con el flamenco. Es que yo no más que toco flamenco, es que yo toco rock. ¿Y cómo se llamaría el grupo? Y coño, somos de Triana, Triana. La enseñanza fundamental que ha dejado Triana en el rock español es que hay que ser de donde se es y que no se pueden inventar historias de lo que no se es. Entonces, cuando se es español con todas las consecuencias, y cuando se es joven, pues también se es joven con todas las consecuencias. Lo joven te lleva al rock, lo español te lleva a la música española. Ricardo había vuelto a sacar los pies del tiesto con Veneno. Realmente nosotros estábamos haciendo música, estábamos haciendo poesía, estábamos haciendo arte contemporáneo. Alguna gente podía pensar que esto era una locura hippie. Tiempos viejos no mueren y los nuevos no acaban de nacer. Yo a Jimi Hendrix lo escuché cuando tenía 14 o 15 años, tendría. Y me quedé flipado, me cambió la vida. ¿Sabes? Me convertí en hippie. Y yo seguía haciendo flamenco. Lo que pasa es que ya lo que quería escuchar era mucho rock and roll y mucho blues y todo eso. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra eléctrica con la flamenca. Que claro, pero para estirar la cuerda estaba muy dura. Entonces, pero ha estado bien, ¿no? Porque después, cuando tú coges la eléctrica, te parece mantequilla. Ratitas, entre tanta gente, por el día casi no se os ve.
Teníamos el sentimiento de que éramos una minoría, que estábamos intentando devolver la fuerza, la voz del pueblo, devolver la creatividad, la espontaneidad a la cultura española después de años de siniestrismo y del Valle de los Caídos. Entonces era una época realmente en la que todo tenía una importancia muy grande, porque todo servía de fermento para pasos futuros, y a esa apertura marcó muchísimo, ¿no? La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones, palmas y quejas, un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja, soledad de resto y gemido, campanillas, trinos, la pena, soleá ebria de poderío, aromas de jazmín. Si supieras cuántos hombres morirán, el tiempo es velocidad, la vida se está yendo, he sentido un cambio en mi cuerpo y todo va a explotar dentro de mí. Si supieras lo que veo desde aquí, entre tú y yo ha surgido un resplandor. Ricardo viene y me dice, te voy a llevar a Camarón a tu casa para que lo veas y para que empecéis a ver si hay algo ahí, ¿no? Bueno, ese fue uno de los días grandes de mi vida, ¿no? El día que el imán visitó la Piedra Negra, pues una cosa así. Entonces llegó Camarón a mi casa, vamos a echar un cigarrito y bueno, a ver qué podemos hacer, José. Y entonces yo vi cómo me miraba, vi cómo era. Y vi que era un duendecillo, vi que era una persona que no es de este mundo, ¿no? Y empezamos a hablar con cotidianidad de cosas cercanas. Empecé a cantar el Volando Voy, me dio por ahí. Volando voy, volando vengo, volando voy. Pero tú, ¿qué puedes aportar? Yo nada, yo particularmente no sé tocar nada, pero te digo una cosa, cualquier cosa se puede hacer con la música. Y entonces él captó eso, yo creo que eso lo captó, ¿no? Yo cuando pongo la cinta no tengo ni idea de qué es lo que voy a escuchar, qué es lo que... Pues al principio de esto es donde puede estar la leyenda del tiempo, porque pone bulería. ¿Cómo se dice, Ricardo? ¿Puedo grabar esa? Porque me falte la alegría, ¿no? Sentirme paisano del tiempo cuando sobran las palabras. Sentirme paisano del tiempo cuando sobran las palabras. Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo.
en los recotos de la angustia. Busco una mirada. Quisiera estar siempre contigo, me gusta tu cuerpo, tu espíritu y tu ropa, pero desafiar que avanza la estación. Te diré, ya te diré que yo, ay que yo era uno de Llámate como perdedor.